Leyerais un texto bellísimo de Heidegger que normalmente no se refiere para la explicación de estas cuestiones y que se llama El origen de la obra de arte, que está en Holzwege, en Caminos interrumpidos, literalmente, que me parece que han traducido en castellano por Sendas del bosque. Este texto es un texto del 36 y ahora seguramente sí puedo, gracias a Heidegger, transmitiros esto, ¿verdad? Él habla del templo griego, está citando el templo griego del Viaggio a Italia de Goethe, templo griego que podéis ver en Paestum todavía, al lado de Pompeya, con la tristeza para siempre imborrable de que el mar se ha retirado, llegaba hasta allí y ahora se ha retirado a varios kilómetros y por lo tanto ya no está el templo en el mar y ya no es un templo griego en ese sentido, ¿verdad? Y entonces Heidegger entonces dice de un modo magistral cómo el carácter encrespado y brillante de la ola blanca permite, sin embargo, que el contraste relacionado del mármol de la piedra haga más húmeda que nunca al agua y más lisa y sobria que nunca a la piedra, cómo restalla el azul del cielo en fin. A esa correlación, en honor a Tales de Mileto, todavía Heidegger le llama el Gewicht, es decir, la estructura de emplazamiento de los cuatro, siguiendo en ello también a Heráclito, de los mortales, los inmortales, la tierra y el cielo. No hay posibilidad de inteligibilidad de nada aislado, de nada fragmentario, pero se vuelven significativas y elocuentes las dimensiones de lo real cuando entran en combinatorias estables, que es a lo que llamamos, cuidado, ya ni siquiera ciencia, sino inteligibilidad. Si no, no habría sistemas ni de proporciones, ni de orientaciones, ni de conjunciones. Si ahora yo consiguiera que por estructura y por lugar entendierais siempre a la vez, porque ya os hubierais hecho griegos, sistemas lingüísticos y topologías lingüísticas que permiten manifestación de determinados fenómenos y no de otros, como filtros correlativos de lo real, entonces sí estaríamos entendiendo por qué un conector y un límite. Bien, todo esto que ya hemos dicho se concentra entonces en que a la noción de Arge como ley, que ya teníamos, y yo creo que comprendida, a la crítica de la noción de Arge como origen temporal, que también teníamos, añadáis ahora esta, la de criterio. Porque una ley no solo legisla, sino que establece las topologías donde se sitúan los fenómenos. Eso es un criterio. Lo que dice que está próximo, que lejano, que tiene importancia, que no. Y sobre todo, permite medir los fenómenos. Eso es lo que llamamos observación. Y no, de repente había observación empírica, porque desde luego, antes de Tales de Mileto, antes que nunca existió, realmente ningún humano, y tampoco ningún griego, miraba. ¿Os dais cuenta de qué barbaridad? Medir los fenómenos, registrar sus frecuencias empíricas, las dimensiones distintas, ahora ya muy simplemente, sin la diferencia entre lo eterno y lo contingente, entre lo necesario y lo contingente, no es posible pensar. Por eso no es posible pensar sin la asunción de la muerte, porque no se distinguirá nunca lo que es causa de lo que es efecto, lo que es principio de lo que es fenómeno. No se distinguirá entonces lo que legisla de lo legislado, ni lo que es expectable, anticipable, y lo que de todos modos es trivial, prescindible. Pero eso es lo que decimos que le pasa a un tonto, ¿verdad? ¿No habéis pasado nunca una vergüenza espantosa cuando haya algún tonto? Espero no parecer muy elitista cuando digo esto, no es verdad. Consiste en obviar lo obvio, y entonces uno dice, qué horror, ¿por qué creerá que debe explicarse esto cuando...? Yo la vez que descubrí esto con profunda vergüenza y dolor, era un chico que aprobó notaría o abogado del Estado, una cosa así, y una vez que estábamos en un grupo juntos trabajando, de repente dijo alguien, tienes que llamar a fulanito, no ha venido, yo me sé el teléfono. Entonces, una gran expectación, y dijo, 2, 3, 4, tardó media hora en recortar una serie consecutiva.
Bien, no podría, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tenía que recordarlo, en vez de recordar un esquema de producción, esta vez con la imaginación teórica, no la genésica. Sin la diferencia entre lo necesario y lo contingente, no hay estructura inteligible de lo real, porque no serán lenguajes que no sean narrativos. Por lo tanto, el descubrimiento, el salto de Tales, lo que permite a Severino decir la filosofía nace grande, es porque se abre un continente mental que no nos consta además que esté abierto en ningún otro lugar que no sea la tradición del pensamiento filosófico, científico, crítico de Occidente. Que es un lugar, si esto ahora ya espero que sí, no lo toméis como ninguna licencia poética, es un lugar de eternidad. Es registrar los fenómenos desde el metron, desde el criterio que permite medir su repetibilidad o no, las dimensiones separables de esa repetibilidad o no, y lo que luego en la tradición, claro, por eso llamará lo esencial y lo occidental, ¿verdad? ¿El metron tiene que ser conocido? Agustín. Sí, simplemente a mí lo que no me deja satisfecho es como yo entiendo el metron. Es decir, si ese metron que se da tiene que ser conocido por los que queremos pensar, o puede no ser conocido. ¿Quién quiere contestar? Ana, ¿qué contestas a esa pregunta? Es que no tengo ni idea. Dice, yo preferiría no hacerlo. ¿Ese metron tiene que ser conocido? ¿Y en qué sentido? Yo, más aún, insisto en la pregunta de Agustín. ¿Se puede contestar a esa pregunta con un ¿qué es? Por ejemplo. ¿En qué sentido sí puede ser conocido? Incluso lo preguntaría de otra manera. ¿Por qué el establecimiento del arjé, cuidado, no da lugar en un sentido genérico, en un sentido genetista, establece las condiciones de posibilidad de inteligibilidad de lo real? Porque permite que haya estructuras relacionales, estructuras sistémicas. Bien. El otro día ya lo preguntábamos. ¿Cuáles son los correlatos lingüísticos de esas estructuras de inteligibilidad? Precisamente los lenguajes epistémicos simbólicos. Es decir, justamente los lenguajes que no son los relatos del sujeto. Ni sus biografías, ni sus... Estos son relatos contingentes siempre. Hemos estudiado eso desde que nos conocemos, con nexos extrínsecos, no necesarios, con... Ahora bien, ¿se puede conocer el arjé? ¿Y en qué sentido? ¿Está a la altura la respuesta? Ya Salvador había insistido en eso el otro día. La respuesta de Tales, la de el arjé es el agua, respecto de la pregunta. Voy a contestar yo un segundo, si no te importa, Javier. Solo a lo siguiente, porque me parece una cuestión ya de necesaria claridad. Sin el establecimiento de la hipótesis, que es una apuesta, de acuerdo con la cual lo real es racional, lo real es inteligible, y ya sabemos lo que significa eso, se da en combinatorias y en plexos constantes, reconocibles, anticipables, repetibles, que pueden transformarse, ¿verdad? En el mínimo, o tiene estructura sintáctica, no se puede decir de otra manera, porque sintaxis es lo mismo que estructura. Tiene taxis, tiene disposición reunida. Sin, o no es inteligible. Sin la apuesta por el arjé no habría, sin la apuesta por la realidad es racional, tiene dimensiones eternas necesarias que permiten estas combinatorias, no habría habido nunca Occidente. No habría habido nunca ciencia, ni pensamiento crítico, ni pensamiento simbólico que se pregunta reflexivamente incluso por cómo es posible que esto suceda. Luego, no es lo mismo la apuesta, esa es la apuesta de la filosofía. La sofística dirá que no es verdad. Un siglo más tarde, ¿verdad? Y de acuerdo también luego con la interpretación que Platón hará de la sofística, a esta